Bueno, le decía que buenas noches, feliz miércoles. Gracias por estar allí. Ya, ahora sí se escucha. Gracias por estar allí. Esperemos que este nuevo programa sea de su agrado y de mucha información para ustedes, porque les vamos a hablar de los taxes. Qué tan bueno es, qué tan malo es beneficioso para ti, es tal vez algún beneficio muy importante en tu futuro. Así que si quieres saber todos esos detalles, quédate hasta el final de este programa para que lo conozcas completito, toda la información que te vamos a mostrar aquí. Nos alegra mucho que ya se escuche. Sí. Bien, entonces les decía que le voy a leer algunas informaciones para que vean con detalle exactamente qué son los taxes aquí en los Estados Unidos. Y entonces podemos explicarles, por ejemplo, aquí dice que los taxes son los impuestos que el gobierno de Estados Unidos les cobra a las personas por el trabajo realizado, independientemente del estatus legal. Oigan eso muy bien, independientemente de tu estatus legal, te van a cobrar los impuestos, así que tengan eso muy pendiente. Estos impuestos son progresivos, es decir, que aplican a tarifas mayores a personas que ganen más y a tarifas menores a quienes ganen menos. Es decir, tanto ganas, obviamente tanto te van a descontar. Si ganas un poco menos, obviamente te van a descontar un poco menos. Así que dependiendo de qué tanto ganen, van a hacer su descuento. Ahí entonces le explicaremos algo con respecto al overtime. Más adelante. Entonces, el impuesto federal a la renta no solamente se impone a las personas, sino también a las empresas pequeñas o los pequeños negocios, fideicomisos y otras formas que generen lucro, o sea, que generen dinerito. Incluso a los trabajadores por cuenta propia o contratistas independientes. Eso quiere decir que aunque tú tengas tu negocito y tú no recibas la W2, que de eso después hablaremos más adelante, ustedes igual deben hacer su declaración, también deben hacer rendir los impuestos, rendir esa declaración. Las ganancias de capital, salarios por hora, honorarios y todas las diversas clases de ingresos de los contribuyentes se agrupan para declarar el impuesto federal, el mejor conocido como el IRS o IRS. Ahora, ¿cómo funcionan estos taxes aquí en los Estados Unidos? El impuesto sobre la renta, el income tax, se recauda directamente de los sueldos de cada persona. Cuando tú cobras aquí en los Estados Unidos, ¿qué pasa? Cuando tú recibes tu cheque aquí en los Estados Unidos, tú vas a recibir un descuento y vas a ver, taxes. E inclusive hay taxes federales, hay taxes estatales. Son dos impuestos, o sea, dos cositas o dineritos que te van a sacar del bolsillo independientemente de tu estatus e independientemente de la cantidad que cobras. Así que, por supuesto, ve dejándonos todas tus preguntas por allí, porque al final vamos a responder todas esas preguntas y, por supuesto, darle más información o mucha más información. Claro que sí. De todas formas, en el chat dejamos una encuesta, así que vayan llenándola. Dejamos una encuesta a ver si ustedes creen que los taxes son buenos o son malos. Ahí vemos el porcentaje al final. ¿Son beneficiosos o no? Así que, vamos a seguirle dando datos, porque la verdad es que esto de los taxes nosotros no lo manejamos al 100%. De hecho, nuestra declaración de impuestos nos la hace una persona especialmente dedicada para eso, porque eso, a nuestro parecer, es muy delicado. Hay muchos que se bajan una aplicación, que si TurboTax, yo no cuestiono eso, el que quiere hacerlo lo hace, pero personalmente nosotros lo mandamos a hacer con una persona, se le paga, eso sí, pero esos son muchos formatos y además recuerden que eso es en inglés, es todos esos formatos. Y, ¿cómo es que dicen aquí? No te metas con el tío Sam. No te metas con el dinero del tío Sam y vivirás tranquilo. Exacto, así que si ustedes quieren, nuestra recomendación, estar bien tranquilos con los dos taxes, paguen eso de manera anual. Vamos a seguirle dando datos porque obviamente esto es bastante amplio. Y por aquí dice algo con respecto a cómo, como que quién tiene que pagar los taxes en Estados Unidos. Y dice, cualquier persona, cualquier compañía, negocio o trabajador por cuenta propia que haya generado un ingreso o ganancias durante un año fiscal debe declarar al IRS sus impuestos federales sobre la renta. También se declaran impuestos por fideicomisos, sucesiones, herencias, intereses, inversiones, ganancias en la lotería. Y ahí voy a hacer una pausa porque en estos días que estaba la lotería full, ¿cuánto era que estaba? ¿Cuántos millones? 1.300 billones de dólares. Y entonces el que se ganaba eso, ¿cuánto más o menos era que le iba a quedar? Le iban quedando 600 millones y piquito. O sea, para que ustedes vean que
aunque tú te ganes la lotería, tú vas a tener que declarar el impuesto hacia esa cantidad de dinero. No te lo van a dar del todo, siempre se va a quedar el gobierno con un poquito. Eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Ahora, ok, seguimos. Entonces, también se declaran impuestos de fideicomiso, como ya les decía. ¿Qué debe tener, o sea, para declarar los impuestos, qué debes usar en este caso aquí en los Estados Unidos? Y resulta que debes usar un número de identificación de contribuyente, o sea, el Social Security, pero si tú no tienes un social, ya le hemos hablado con respecto a eso, tú puedes sacar el ITIN o el Tax ID, que es un número en el que tú vas a tener una identificación para poder declarar los taxes. En este caso, los que son ilegales, que no tienen un seguro social, que es un número, ustedes saben, como un ID o algo que es para cada persona, como nuestras cédulas en nuestros países. Uh-huh. Aquí te dan un Social Security, ¿verdad? Si tú no tienes ese social para declarar, entonces tú sacas un Tax ID o un ITIN number para que tú puedas hacer tu declaración de impuestos. Recuerda que es independientemente de tu estatus legal. Y nuestra recomendación es declaren sus impuestos porque más adelante le vamos a dar como los beneficios. Porque es muy, muy, muy importante. Ok, seguimos. Ahora aquí dice, ¿qué diferencia hay entre impuestos estatales e impuestos federales? Ya les había dicho que hay dos tipos de impuestos. El impuesto federal a la renta se destina a todos quienes hayan ganado una cantidad mínima de dinero. Para cumplir con esta obligación tributaria, el impuesto estatal a la renta se puede calcular al mismo tiempo que el impuesto federal, pero se paga de manera separada y las reglas varían por estado. Y allí es donde entonces vamos a ver una gran diferencia entre, vamos a agarrar dos estados que nosotros conocemos mucho, Florida y North Carolina. Hay dos como nominaciones. Algunos estados, por aquí más adelante tengo una información con respecto a eso, pero les voy a adelantar. Algunos estados son libres de taxes estatales. Dentro de esos estados está Florida. Uh-huh. Eso es maravilloso, no vas a pagar impuestos estatales. Pero entonces tienes que pagar los peajes, que por ejemplo aquí en North Carolina no hay. Entonces por ahí se va una cosa. Los taxes de Florida son a la renta, son directo a la ganancia o al cobro de la ganancia. O sea, no es que no vas a pagar taxes por lo demás, porque vas a pagar taxes inmobiliarios, taxes por terreno, exacto, taxes por comida. Taxes, o sea, pero cuando tú recibes tu cheque, te descuentan, se supone que deben descontarte los federales y los estatales. A ellos solamente le descuentan los federales. Sin embargo, cuando tú compras una propiedad, allí esa es otra cosa. Así que para que estén claros. Ahora, North Carolina, aunque tiene su taxe estatal, es uno de los pocos estados que tiene el taxe como fijo. No varía. Vamos de vacaciones. Ok, entonces seguimos por aquí. Cuando se hace una declaración de impuestos, o sea, ¿cuándo se debe hacer? El Servicio de Rentas Internas, o sea, el IRS, es quien recibe la declaración de impuestos de los contribuyentes que tienen responsabilidad fiscal en los Estados Unidos. La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos es el 18 de abril para la mayoría de los contribuyentes individuales. Las entidades tienen fecha entre marzo y abril, lo que significa que el lapso de tiempo para su presentación es limitado. Entonces dice que el 15 de marzo la declaración de sociedades, o sea, depende del formulario que tú vayas a agregar, y para el 18 los que declaran con los otros tipos de formularios, porque ya eso ya depende de cómo a ti te descuentan los taxes. Ahora, ¿cómo se pagan los impuestos? Una vez que hayas presentado tus impuestos, sabrás si vas a recibir un reembolso, ahí viene la parte positiva, o si tienes que pagar por la diferencia al IRS o al Estado. El pago se puede hacer en línea cuando envíes tu declaración de impuestos con una tarjeta de débito o crédito, y también se puede enviar un cheque por correo regular, pagar por teléfono y con celular. Es importante utilizar los medios oficiales del IRS. Sin embargo, hay muchas formas en las que se pueden pagar. Cuando son unos montos muy altos, tú haces como un acuerdo de pago con ellos, cuando tú tienes que pagar mucho. A nosotros nos ha tocado pagar y se pagó. Se pagó por cuotas, se pagó por parte mensual, pero se pagó. Que es lo más importante. En una oportunidad nos tocó pagar. Pero hay oportunidades en las que si tú no ganaste mucho y tú tienes hijos y tú tienes todos tus papeles, puedes recibir un reembolso. Sí. Eso obviamente va a depender de muchos factores. Va a depender del margen de ganancias que hagas anualmente. Uh-huh. Comúnmente a las personas que están por debajo del sueldo, que están en la tabla de sueldos mínimos, que siempre está como en 24,000 al año, a esas personas siempre le están devolviendo. Inclusive el Estado le devuelve cuando tienes niños, porque también, como ellos ven que tú tienes gasto adicional,
ellos te devuelven muchos más taxes. Inclusive creo que las personas hasta que ganan $35,000 al año, todavía les devuelven un poquito. Pero Sí. hay personas inclusive que ganan tan poco que el Estado a veces les ha devuelto hasta $10,000. Hasta $10,000. Hasta Nosotros $10,000. hemos sabido de personas que le han devuelto $10,000. Claro, a ti también te descontaron cierta cantidad de dinero. Ese es un dinero que tú fuiste, si se puede decir, ahorrando de Claro. cierto modo, pero ahorraste una parte. Pero si tú tienes muchos hijos, entonces aquí el Estado te da como cierta cantidad de dinero porque saben que tú gastas muchas cosas en los hijos. Y entonces hemos sabido de personas que tienen varios hijos y han recibido hasta $10,000. Hasta $10,000 de regreso. O sea, Nosotros no, desafortunadamente. Literalmente pero- esa sería la parte buena de pagar los impuestos. Es Exacto. que en Estados Unidos se convierte como en un pequeño fondo Fondo o de inversión ahorro. o de Ujú. ahorro. Si tú sabes que tú no ganas mucho, ya tú sabes que el año que viene tú cuentas con esos taxes que te va a devolver el Estado. Pero eso vamos a aclararlo al final, para cuando tengan sus Sí, preguntas. cuando tengan sus preguntas ahí Aclaramos vamos a más aclarar. puntos, Vamos a hacer- seguirle dando datos informativos porque de verdad que esto es bastante amplio. Nosotros nos metimos en una página de Bank of America, obviamente que mejor que una entidad bancaria, para explicar de cierto modo cómo es lo de los taxes. Y entonces aquí sale una breve explicación de, él dice, explicación de su nivel de pago de impuestos, o sea, más o menos como una tasa. Y dice, los Estados Unidos tienen un sistema tributario progresivo que con frecuencia puede ser confuso. Imagínense que el banco lo dice. Cantidades diferentes de sus ingresos son grabadas con tasas de impuestos diferentes. Así que lo más seguro es que usted pague un porcentaje de impuesto menor al del nivel de pago de impuestos que le corresponde. Así es como funciona. Y aquí sale un pequeño desglose de cómo debe ser. Dice, desglose de los niveles de pago de impuestos. Cada nivel de sus ingresos es grabado con una tasa de impuestos, como ya se dice, y más o menos la tasa sería algo así. El impositivo, 10%. Para ingresos a un sujeto y que esté soltero es alrededor de que, o sea, que el 10% es entre 0 y 10,275, que era algo lo que le estaba explicando aquí. Para un ingreso de una pareja, debe ser, para que sea 10%, que tú ganes entre 0 y $20,000, 20,550. Y por ahí se va con todos esos porcentajes, 12, obviamente porque ganas más. Si se ponen a ver la tasa, la línea azul, mientras más, o sea, te van a descontar mucho más cuando más tú ganes. Por ejemplo, vamos a leer ya el último. Te van a descontar 37% de tu sueldo si eres como soltero y ganas más de 539,000 al año. Ahora, si eres pareja y ganas más de 647,000, te van a descontar 37,000. 27%. El 37%, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Como ya les expliqué anteriormente, depende. Si ganas mucho, te descuentan mucho. descuentan. Si ganas poquito, te van a descontar poquito. Y te van a devolver. Pero que las personas que ganan mucho, inclusive si te ponen a ver la tabla que acaba de poner Rosmary, a la mayoría de las personas creo que ya pasan de los $100,000, muy difícil que le devuelvan algo. Siempre el gobierno le está quitando dinero a las personas que ganan mucho. Por eso es que las personas que tienen empresas están pagando siempre impuestos. Siempre pagan Y si impuestos. su declaración de impuestos hace un margen de ganancia de $100,000 para arriba, esa persona tiene que pagar de regreso. De muchísimo hecho, dinero. cuando dieron los cheques de estímulo, era dependiendo de qué tanto tú ganabas. ¿Te Ujú, acuerdas? Cuando la depende de cuánto tú pandemia. ganabas. Entonces, para que vayan teniendo una idea de qué tanto beneficio puede tener el hacer la declaración de impuestos. Es súper importante. Más adelante le vamos a decir otro tipo de cosas con respecto a eso, ya hablando de los papeles. Vamos, aquí ahí salen unos ejemplos. Se los voy a detallar medio resumido, porque es que eso es muy engorroso. El mismo banco te lo dice al principio. Sí, Mira, ya esto es irán súper entendiendo. engorroso. Entonces, aquí hay un ejemplo donde te muestra más o menos cuánto va a pagar una persona soltera y cuánto pagaría si se casara con alguien. Entonces, para que me tengan una idea. Aquí dice, así que, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que si Joe es soltero y tiene $50,000 de ingresos sujetos a impuestos, se calcularían de la siguiente manera. Mire, aquí dice, por ejemplo, que si ganaría hasta 10,000, el 10%. Si ganaría hasta 41,000, obviamente le van a restar el 12%. Y así sucesivamente. Ahora, al lado de esta tablita, por aquí sale cuánto sería ese descuento. Si tú ganas hasta 10,000, serían 1,027 que te van a descontar al año. Si ganas más de 31,000, el 12% ya sube a 3,700. Miren la gran diferencia. Y si tú ganas
obviamente hasta 50,000 sería el 22% y serían 4,000. 800, no, Dios mío. 8,000. 8,000. Lo que pasa es que yo estoy viendo el dólar y el uno Por es el 22% 8,000. Imagínense ustedes. Entonces, ahora dice, el total de impuestos para esta persona sería 6,616. O sea, esto es como un estipulado. Ahora, ¿qué pasaría si esta otra señora gana $100,000? Que en este caso le pusieron como nombre Lisa. Obviamente el descuento va a ser desde 1,027 hasta 2,621 para un total de 17,835. Entonces más abajo yo te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si ellos dos se casan? Si ellos dos se casan y lo que ganarían serían 150,000 al año entre los dos, los descuentos serían 24,233. Y aquí dice, si hubiera permanecido soltero, yo y Lisa hubieran pagado una cantidad de 24,000 entre los dos y declarar conjuntamente les ahorró $219, lo que algunas veces se conoce como el beneficio por matrimonio. Entonces, otro beneficio de declarar los impuestos en pareja, aparte de que meten a los hijos como que mira, estos son nuestros dependientes, se ahorran. Eso para que vayan viendo. Muchas personas dicen, no, pero es que yo prefiero hacerlo separado, entonces aquí les pone un hijo, yo pongo otro hijo, que sacan menos, que no sé cuánto. No, ahí está. Según el Bank of America, no según Rosemary, porque yo no sé, yo no soy la señora de los impuestos. Según el Bank of America, tú te vas a como ahorrar un poco, y es como dice allí, sería entonces ese llamado el beneficio por matrimonio. Sí. Así que son cositas que la verdad es que son engorrosas de conocer. Por eso es importante buscar una persona que les haga los impuestos. Y además de eso, importantes de pagar y conocer. Yo no termino de entenderlo al 100%. Si tú me preguntas, Romari, ¿cuánto te descuentas de taxa? No sé, déjame ver el paycheck. Porque no sé. Porque no sé, y eso varía. Depende de si yo hago 40 horas, de si yo hago 45 horas. Depende de cuánto estés generando al año, cuánto es tu ingreso anual, pero te lo van a quitar del cheque semanalmente, porque acuérdense que en Estados Unidos pagan por hora, entonces semanalmente te están pagando. Si tú cobras semanal, exacto. Porque los otros pagos son quincenales. Y te lo quieres contar quincenalmente, pero sí es importante. Te puedo dar un ejemplo. Hay gente que ha ganado $1,000 a la semana y le vienen quedando, después de deducciones, como $600, $700. O sea, bastante. Le quitan bastante. Y si tú trabajas, por ejemplo, para una compañía, no nada más te van a descontar los taxes, te van a descontar el seguro, no sé qué más, que del seguro hablaremos después, pero en este caso de los taxes vas a ver un buen descuento. Te van quitando un buen tajo. O sea, yo estoy hablando de algo global que pues es un conocimiento. O sea, a veces cuando tú tienes un cheque de $1,000, entre todos los descuentos, estoy hablando de taxes más seguro y otras cosas ahí, pero serían taxes y seguros, más que todo. Sí. Ahí más o menos se te van yendo como $300 o $400. Y eso no hay manera de evitarlo. Eso te lo van a quitar porque te lo van a quitar. Tienes que llenar una fórmula que se llama W2, que entonces donde tú, o 1099, depende de cómo recibes los pagos. Ahora, déjeme mostrarles la última parte que como esta información que mostraba el Bank of America, y dice, pero eso no es todo. La obligación fiscal de Joe y Lisa, en este caso esta pareja, podría verse afectada por diferentes créditos y deducciones basadas en eventos de la vida. Si comienzan una familia, o sea, si tienen hijos, podrían calificar para nuevas deducciones y créditos por concepto de cuidado infantil, y su obligación fiscal podría verse reducida. Entonces, ahí es donde entra lo que estábamos hablando ahorita. Si tú tienes niños, ellos te van a reconocer, ok, un crédito de 3,000, un crédito de 2,000. Yo todavía no sé exactamente cuánto es, porque además eso varía. Entonces, dependiendo de tu cantidad de niños, también te van a ir como poniendo unos numeritos que ahí eso es lo que va a definir si tienes que pagarle al IRS o si tal vez te devuelven un dinerito. Sí, eso depende cuánto ganes al año, pero entre más ganes, lo más seguro es que vas a tener que devolver dinero. Siempre tienes que echar para atrás. Pero al final vamos a hacer esos comentarios para, o sea, las preguntas. Sí. Porque todo el mundo quiere preguntar, especialmente los que están afuera, ¿cómo es? Porque mucha gente cuando viene a Estados Unidos no piensa en pagar taxes. La gente no está acostumbrada en Latinoamérica a pagar taxes. Mucha gente vive la vida en Latinoamérica sin pagar taxes. Entonces cuando llegan aquí es un choque cultural. ¡Pum! Como que, ¿por qué tengo que pagar tanto? ¿Qué es eso? Exacto. Entonces, se ve bastante cuestionado porque las personas dicen, no, pero es un mal necesario, como dicen por allí.
Ahora podemos saludar un ratito porque había otra parte, pero yo quiero encontrarla para no leerle tanta información. Puedes ir leyendo los comentarios Vámonos al chat. para saludar a los chicos y a las chicas. Ok, veamos qué hay acá. Los muchachones. Aquí tenemos a... Empezamos de arriba. Lucía, buenas noches. No escucho Ay, nada. sí, sorry que al principio no se escuchaba, tuvimos que repetir. Después Lucía, alguien quiere... Ok, de aquí ahora sí, ya. Ahí llegó Irina, buenas noches amigos, queridos amigos. Aquí está Irina saludando. Buenas noches, Buenas Irina, noches, ¿cómo estás? Lucía, Irina. Después llegó Javier. Hola amigos, ¿cómo estás? Y un saludo Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre presente Javier. Y después dice Lucía, me interesa el tema, yo quiero saber cómo hacer los taxes. No tengo idea que si debo guardar algún tipo de comprobante de compra o me van a pedir. Al final te respondemos eso, pero no mucho. Creo que más que todo son los gastos generales de lo que estamos hablando ahorita, de los papeles como la W2 y ese tipo de cosas. Después viene Marisol Díaz. Gusto saludarlos de nuevo, bendiciones. Saludo Marisol. Bienvenida Gracias por Marisol. venir. Gracias por estar aquí. Mira, Fernando también está Fernanda por ahí. apareció. Hola Fernanda, un gusto. Por fin apareció Fernanda. Un placer que esté aquí junto con nosotros de nuevo. Y Fernanda Corazoncito. Irina, una consulta. Dice Irina por aquí. Si yo quiero hacer un small business, productos artesanales, trabajando en casa, ¿qué necesito para poder emitir boletas o facturas como sé el número de Tax ID como personal natural? Creo que emitir como facturas por las ventas. Sí, la verdad es que ahí sí nos agarra como desprevenidos porque no sabemos exactamente si lo puedes hacer. Sin embargo, si tú... Como small business, creo que sí. Sí, lo puedes si ya hacer. tú Es más, tienes algo registrado, tienes que registrar tu negocio. obviamente vas a que tener entonces que llevar el balance de un contador. sí. De todas formas, acuérdense que todo aquí en Estados Unidos está digitalizado. Exacto. Y aquí casi todo se paga vía online, eso es muy raro emitir papelitos. Entonces, sí, obviamente por ser negocios tienes que declarar impuestos y debes emitir unas facturas. Ujú. Pero la mayoría de facturas son electrónicas, así que muy raro que se te vayan a perder o la vayas a extraviar, pero sí, cada vez que tienes un negocio y haces una venta, tienes que declarar el margen de ganancias en impuestos, ¿ok? O sea, es lógico, no es que aquí no te van a pelar. Sí, aquí los se taxes me no perdió te la van a vaina pelar, esa. eso sí, y consejo aquí de un amigo, paguen los taxes. Aquí los millonarios son millonarios por crédito, como ya lo hemos dicho muchas veces, Ujú. y es porque saben cómo evadir los taxes o cómo suplementar el taxes para que no se le vaya en márgenes de pérdida. Por eso, pues, si ustedes vieron las noticias el año antes pasado, cuando Trump era presidente, decían, no, que Trump pagó menos que el médico de la esquina. Y fue verdad. Esa gente tienen ejércitos de abogados y de gente que prepara taxes, que le meten deducciones por todos lados, Sí. entregan que si donaciones a las iglesias, donaciones a escuelas, hacen vendimia y todo eso es deducible de taxes y no los terminan pagando. Así que ya sabes, Irina. Aquí Fernanda, Marisol, bienvenida. Fernanda dando la bienvenida a todos por la gente. Mira, te voy a pasar una página porque la otra la perdí. Se me perdió, pero aquí te la voy a pasar. Ok, bueno, aquí ya estamos activos hablando de los chicos. Si alguno tiene alguna pregunta específica, pudiera ser buena ahorita, mientras Román que termine de conseguir la página que queremos darle a mostrar. Porque sé que es un tema que a la mayoría le interesa y debería saber. También sabemos que hay temas que a veces son muy aburridos. Sí. Porque, bueno, es que es muy aburrido ese tema. Pero si vienes a Estados Unidos, debes saberlo para que no nos agarre fuera. Vamos a darle esta pequeña información de esos estados y entonces empezamos a responderle todas sus preguntas. ¿Les parece? Ok. Vayan dejando todas sus preguntas Vayan por a ahí. comentar y vayan llenando la encuesta que dejé en el chat. Eso es muy importante. Que queremos saber a quiénes le parecen buenos y a quiénes le parecen malos en Estados Unidos los taxes. Seguimos. Exacto. Ok. Dice entonces, esta página de TurboTax, esta era la que yo les decía acerca de cuáles son algunas plataformas en las que tú puedes como hacerlo de manera online. Lo haces tú mismo. Nosotros no nos arriesgamos. Sabemos de personas que Sí, sí. hay personas que lo han hecho. Pues simplemente es cuestión de cómo tú te sientas cómodo. Si mandarlo a hacer con alguien que es experto y pagarle, o pagar esto que tampoco es gratis, comprar ese programa y llenar todo tu papeleo. Exacto. Ya queda bajo tu criterio. Ok, dice impuestos estatales. Y yo me voy a ir hacia abajo, por aquí, porque aquí dice estados sin impuestos
sobre los ingresos. Y eso es bastante importante porque dice, también hay 7 estados que no tienen un impuesto sobre el ingreso en absoluto. Estos son Alaska, la Florida, como ya les dije, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming. Y dice, la falta de un impuesto sobre los ingresos no quiere decir que los ciudadanos de estos estados no pagan impuesto al estado. Los residentes en cada uno de estos estados tienen que pagar una variedad de otros impuestos estatales comunes, incluyendo un impuesto sobre las ventas, a la gasolina, impuestos a los cigarrillos, impuestos a la propiedad. Sin embargo, según los datos recopilados por la Fundación de Impuestos Tax Foundation en inglés, los residentes de los estados que no tienen impuestos sobre los ingresos siempre tienen una menor carga tributaria por habitante que los que viven en un estado que sí lo hacen. Entonces, por allí les vamos mostrando esos 7 estados que no pagan impuestos estatales, entre comillas, porque ya ustedes pueden ver allí, sí pagan impuestos a las casas, que por ahí les vamos a explicar otra cosa, porque una cosa es los impuestos que te deducen cada semana si tú cobras cada semana, cada quincena si tú cobras cada quincena de tu cheque. Eso es una cosa, estos son los impuestos federales, incluyendo también los impuestos estatales, depende del estado donde tú vivas. Entonces, mire, es que esto es súper amplio, súper engorroso. Muchas personas dicen, ay, qué fastidio. Entonces Y depende también de tu ámbito, donde tú te desenvuelvas. Exacto. Si eres comerciante, si eres a lo mejor algún emprendedor, si eres el deportista, si eres alguna ente público, trabajas para un ente público, o ganas mucho dinero, o ganas poquito. Exacto, entonces todo depende de muchas variaciones y depende de qué estado vivas, también puede variar muchísimo. Depende de los beneficios, si eres padre, si tienes niños, si no eres... Si eres casado. Si eres casado y si eres soltero, más pagas, o sea, sépanlo. Son datos. Los solteros pagan más, oye. Así que mejor casen si tengan hijos. Ok, vamos ahora con los estados que tienen una tasa fija. Aquí dice, tasas únicas de impuestos. Para que ustedes vean entonces que era el otro ejemplo que yo les daba de North Carolina. Solo 8 estados tienen una tasa única de impuestos sobre los ingresos. Estos son Colorado, Illinois, Massachusetts, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y el estado de Utah. Un impuesto... ¿Cómo? Te faltó Indiana, mi amor. Ah, perdón, Indiana también, son 8. Uh-huh. Ok. Un impuesto de tasa única, a veces llamado impuesto justo, hace tributar a la misma tasa a todos los niveles de ingresos. En el 2021, por ejemplo, los impuestos sobre la renta únicos y fijos tuvieron tasas de 3.07% en Pensilvania hasta una de aproximadamente 5.25% en Carolina del Norte. Esto significa que si ganas 100,000 en Pensilvania, solo pagas 3.070 de impuestos estatales. Y si ganas 1,000,000, sigues pagando 3.07. Eso quiere decir 30.700. Entonces, ese ejemplo está perfecto. Porque, ok, tú no tienes una tasa, no pagas impuestos como Florida, estatales, pero pagas otros impuestos que pueden variar. Sin embargo, con estos únicos 8 estados que tienen una tasa fija, aunque ganes 1,000,000 o aunque ganes 100,000, como decía ahí, siempre vas a pagar lo mismo, el 3.07%, por ejemplo. Entonces, son beneficios que tienen cada quien como a su modo. Claro. Así que ustedes vayan viendo, ese es otro punto importante para saber dónde vivir. Claro, y cuando nosotros vinimos no sabíamos eso. Por eso es que en North Carolina ahorita se está llenando de empresas, porque las empresas prefieren que la tasa sea fija y no variable. Y obviamente hay unas tasas que son diferentes para las empresas y negocios. O sea, pero cuando ya llegas a esos niveles donde tienes un montón de gente y de trabajadores que obviamente pues ellos pueden como meter como que donaciones. Ajá. Porque eso hacen mucho las empresas, le dan una comida a los trabajadores, le hacen unas donaciones de algo y entonces eso lo meten ya para declarar. O sea, porque si tú para rebajar. Se hace un beneficio social, el gobierno automáticamente te exonera impuestos. Eso es igual como ahorita, que al final vamos a explicar, pero también ahorita como está la cosa de la energía verde, estás empezando a exonerar muchos taxes porque estás ayudando al ambiente. Ok, vamos con este último ejemplo. Aquí está, hay una visita. Una visita. Una visita blanca peluda.
Taconeando por aquí. Vamos a darle el último ejemplo con respecto, por ejemplo, a Wake County, que es el condado donde nosotros vivimos aquí en North Carolina. El que dice Wake County, ese, ok. Déjame Entonces, ubicarme, niños, porque me parece que ahora tengo sí. una persona un ser aquí en mis piernas. Bueno, listo. Ok, como pueden ver, el Wake County, o sea, el condado de Wake, aquí en Carolina del Norte, tiene sus taxes de North Carolina, en este caso, como estado, de 4.75%. Y el condado de Wake, que en este caso es el condado más grande de aquí de North Carolina, tiene un 2%. Esto es para cuando tú vas a comprar cosas, para que lo sepan. Entonces, el mínimo combinado, porque esa es otra cosa, hay un mínimo combinado entre el estado, entre el condado, es alrededor de 7.25. Eso yo no lo termino de entender y me van a disculpar, pero es que es bastante engorroso. Entonces hay una cosa de tasa combinada. De hecho, cuando tú vas a pagar, yo no sé si tendré por ahí un recibo. Cuando tú vas a pagar y te dan un recibito de eso en la tienda, te dice taxes estatales y taxes del condado. Del condado. Entonces, eso lo pagas cuando tú compras algo. Son cosas que uno dice, ay, pero a veces no presta atención, pero son bien, bien importantes. Sí. De todas formas, eso no les va a afectar a nada, la verdad. O sea, no es que no les va a afectar, es que lo van a ver de forma tan cotidiana que cuando ya tengan tiempo que le están descontando, ustedes mismos se darán cuenta que es beneficioso para ustedes. Y no es porque a veces la gente a veces no quiere que le descuenten nada. Uh-huh. Y muchas veces no quieren cuando le dicen, mira, pero es que de tus taxes sale la carretera que tú estás usando. Sí, la persona dice, ay, pero yo no quiero saber nada de eso. Pero tienes que... Esas carreteras donde no tienes hueco, hospitales que funcionan, bomberos, policías, uh-huh, los entes gubernamentales que todo te lo entregan, pero súper volando. A Dios diferencia mío. de ¿qué es esto? Disculpen, esto es una alerta, esta es otra cosa. Esta es otra cosa que van a tener que aprender cuando estén aquí en Sí. Estados Unidos. Ay, pero ¿cómo? Ya. Disculpen. Y les voy a leer para que sepan. Dice, alerta Amber. Cuando es alerta Amber es porque, por lo general, secuestraron un niño, lamentablemente. Sí, esas alertas también llegan, el Estado los manda tanto por el teléfono como por correo. Por las radios. Las radios y eso te van a leer que hay Los televisores si está recibiendo señal nacional. Esas alertas las mandan cuando hay niños recién secuestrados o bien recién perdidos en ese momento. Sí. Pero eso va a ser tema para otro. Exacto, eso sería otra cosa. Sigamos. Bien, entonces, otra cosita que hay que decirles. No sé si por ahí ya lo preguntaron, pero aparte de los taxes federales y estatales y del condado que a ti te descuentan de tu cheque, o cuando tú vas y compras, en este caso pagas los del condado y los del estado, hay otros taxes que tú pagas de manera anual. Y si tú tienes una casa, tú compraste tu casa, tú tienes que pagar un taxe al estado por tener esa casa. Obvio, no es que tú le vas a pagar directamente al estado, no, eso te va a estar incluido en el mortgage, o sea, como en el préstamo que te hizo el banco. Te lo van a ir metiendo en te las lo meten mensualidades. de manera mensual, pero es un monto anual. Y cada año el estado, en este caso el condado, te manda un papelito donde dice, mira, tu casa está valorada en esto, entonces tus taxes en este año van a ser tanto. Eso puede variar, porque aquí en Estados Unidos, como el valor a la propiedad sube, porque las casas suben, los edificios suben, los apartamentos suben de precio, por ende sube el tax. Tu taxe va subiendo. Tu taxe va a subir, así que esa es otra que te depende. No es que yo pago tanto, no, yo pago $2,000 al año, porque a lo mejor $2,000, $3,000 lo que se pagan a veces por propiedades, dependiendo del tamaño. Y tanto, sí, depende del tamaño. Variado. Pero de repente el Estado hace una especie de revaluación de propiedades a nivel estatal y dice, no, ahora las casas no cuestan $200,000, ahora las casas cuestan $400,000. Obviamente vas a pagar más porque tu casa ahora cuesta más. Exacto. Porque la revalorizaron más. Eso lo pagas de manera anual, o sea, cada año te llega una carta donde te dice cuánto es, pero obviamente tú lo pagas mensualmente una cuota con tu pago del mortgage y con el seguro de la casa, porque también hay seguro de casa. Exacto. Entonces, el otro tipo de taxe que también se paga anual es el taxe de los carros. Cuando tú tienes un carro, independientemente del año que sea, independientemente de las condiciones, si tu carro está funcionando, tú lo manejas, tienes su placa, tú tienes que pagar
un monto de taxes anual por ese Anual. carro. Anual. O sea, Imagínense que tú le tienes que hacer además una inspección a tu carro para tú poder pagar esos taxes. Tú le haces la inspección, en el taller donde tú vas, le hacen una inspección que además tiene que estar certificado. es siempre certificado con el DMV, que es la división de placas de placas, como de motor tránsito. y no sé qué, de tránsito. Pues. Entonces, tú haces primero la inspección, te llega tu talón, como tu bill, donde dice, mira, tu carro tiene que pagar. Por ejemplo, nosotros, un carrito pequeño, así súper viejito, te puede pagar 100 y pico. Una camioneta más cara y más nueva, 200 y pico y 300. Depende del tamaño y depende de cuánto cuesta. Y un dato con eso. El pago del taxes anual de tu vehículo, ellos te imprimen una pequeña etiquetica que lo ponen en la placa y dice la fecha y el tiempo de expiración. Y eso los policías los ven, oye. Así que si tú no has pagado el impuesto del carro y tu tiquecito dice que está... Por mes, por ejemplo, dice mayo 2022. O sea, está vencido. En pocas palabras, está vencido. Si está vencido, el policía se da cuenta que ese ticket está vencido, a ti te van a pagar una multa. Y te ponen multa. Te paran y te ponen multa. Así Entonces, por eso lo debes pagar de manera anual. Porque ellos te ponen, por ejemplo, tu pago se vence en cada junio de cada año, tú debes pagar eso porque después que tú pagas, te dan como un pequeño sticker, que era lo que le estaba diciendo aquí, y tú lo tienes que pegar en la placa. En la placa. Tú mismo. Anualmente, o sea, se paga. Y si tienes 2, 3 carros, no es que te hacen un combo, no. 3 carros, 3 placas, 3 tickets, 3 taxes. Exactamente. Más la casa. Más la casa. Y más lo que te descuentan en cada cheque. Si tienes varias casas, ya tú sabes, vas a pagar varios taxes o varios impuestos por las propiedades. Ahora, le decimos, bueno, ya le dijimos la parte beneficiosa. Bueno, aparte de la parte beneficiosa, si tú tienes hijos y tú no ganas tantísimo, que te devuelven dinero. Vamos a profundizar un poquito más en eso, porque mucha gente dice, no, es que descuentan. No. También hay personas que usan el retorno de los taxes anuales, porque puede variar, puede ser desde $500 inclusive, hasta $10,000, dependiendo de la situación, te pueden devolver. Muchísimas personas, sino millones de personas aquí en Estados Unidos, porque eso lo hacen anualmente y lo vas a ver cuando estés viviendo aquí, y los que están bien aquí ya lo van a ver, que cuando hacen la devolución de taxes, todas las tiendas, todos los dealers de carros empiezan a soltar ofertas. Sí. Ofertas del carro, ofertas de la tienda, ofertas de todo, porque saben que la gente está recibiendo dinero de la IRS, porque la IRS está devolviendo dinero. Y es cuando la gente aprovecha de dar el down payment de un carro que quería, o de repente el down payment y termina de acumular un down payment para la casa. Exacto. Cosa que hacen muchas personas aquí. Si usted es una persona ahorrativa y ha guardado una platica, de repente le caen sus $5,000, $7,000, pues $8,000. Te da para comprar una casita. Y usted da para el down payment de la casita. Porque las casitas también, no, que pueden decir, no, que es caro. Cuando aquí las casas, cuando eres primerizo, hay un crédito que se llama FHA, ¿no? No, depende, es que ahí esa es otra cosa. No, es cuando eres primerizo, cuando eres comprador primerizo. Tú es tienes que esa opción. Ajá. Tienes esa opción para comprar y en ese instante estarías pagando del 3.5%, creo que el 3.5% del down payment de la propiedad. O sea, no pagas mucho down. No pagas mucho inicial. down payment. Por eso es que es como un beneficio para que tú compres tu primera propiedad. Ya después de ahí, si son créditos regulares, y vas a tener que pagar obviamente el 20, el 10%. 5, 20, depende. Porque hay diferentes tipos de... Depende de tu crédito. Esa es otra. Depende de tu crédito. Si tu crédito es bueno, tus taxes o tu mortgage va a bajar. Pero si tu crédito es fatal, malote, vas a pagar muchísimo dinero. Entonces, tengan eso en cuenta. Usen los taxes de forma inteligente como modo de ahorro, como modo de inversión. Porque mucha gente hace lo que le estoy diciendo. Como hay demasiadas ofertas, no, este año voy a cambiar de carro, y se vuelven locos y van a gastar los poquitos que pudieron haber sido sus ahorros. Ahora, el otro punto importante es cuando las personas no tienen su estatus permanente, o sea, ya establecido. Y una de las cosas que recomiendan todos los abogados es, mira, declara tus taxes, haz tus impuestos, porque cuando se llega el momento de hacer tus papeles es lo primero. No es que de eso va a depender, pero sí es un requisito, porque esas personas van a ver, no, mira, Juan Pérez, él pagó todos los taxes de todos los años, desde que entró aquí al 2010 y estamos en el 2020, y ese señor pagó todos los años sus taxes. Es una persona responsable, es una persona que le dio al Estado todos los pagos que tenía que hacerle y por ende recibió también beneficios. Entonces, mira, eso es como un checklist. Mira,
positivo, ya hizo O sea, esto. es un una argumento que el abogado usa para empezar a entender a migración que usted es un ciudadano ejemplar. Irresponsable. Que usted sí puede pertenecer al país, y por eso los abogados siempre recomiendan que por favor pague los taxes. Sí. Porque si usted paga los taxes, eso quiere decir que usted es un ciudadano ejemplar, es un ciudadano que tiene valor, que aporta valor al país y que usted se puede quedar aquí tranquilamente. Y eso los abogados siempre lo recomiendan por eso, porque le facilita más la vida a ellos y a ti mismo. Mira, vamos con las preguntas, porque ya por lo visto quedan ya 15 minutos y vamos a darle para que los chicos también intervengan. ¿Por dónde quedamos ahorita? Quedamos... Marisol, una cosita que viene Marisol, Irina, por las ventas. Aquí dice Lucía. Como si ganas más de 150 al año, es probable que me cobren más cuando haga los taxes. O sea, es la pregunta. ¿Cómo? Si gano más de 150 al año, es probable que me cobren más cuando haga los taxes. Sí. Sí, Si gano porque más... es que no necesitas, o sea, cuando tú recibes tu cheque cada 15 o cada semana, cada mes, como a ti te paguen, a ti te van a ir descontando de allí. Por ejemplo, si tú hiciste 40 horas y resulta que tú, como le estaba explicando ahorita Aquiles, y tu pago por lo que ganas por hora eran $1,000, tú no vas a recibir esos $1,000 completos. A ti te van a descontar de esos $1,000 el porcentaje de los taxes federales, el porcentaje de los taxes estadales, si tú vives en un estado que te descuenta, y otras cosas, seguro, depende de lo que tengas. Hay otro detallito que se me pasaba, se me olvidaba y ahorita me lo acordé. Es que según a ti te definan, el IRS te defina o el gobierno te defina en qué clase tú estás. Si eres clase baja, clase media baja, clase media alta, tú vas a pagar diferentes impuestos. Y cuando tú llegas a ganar cierta cantidad de dinero, vamos a poner un ejemplo, si yo gano $24,000 al año, por decir un mínimo, yo estoy en la clase baja. Pero si yo llego a pasarme, por lo menos ya yo empiezo a ganarme $40,000 al año, que tampoco es que es muchísimo, ya tú eres considerado clase media baja. Ya te suben los impuestos, vas a pagar más. Una vez que ya sigues ganando por ahí para arriba, de clase media alta, te van descontando más. Te van a ir poniendo más. Entonces, ellos consideran que cuando tú ganas más de 100,000 al año, tú eres clase media alta. Por eso tienes la capacidad de pagar impuestos y no te van a devolver nada. Comúnmente las personas que ganan, pudiera decirlo así, voy a tirar así como que una flechita, $60,000 para arriba, muy difícil que te devuelvan acá. A menos que sean parejas, algo así, pero... Sí, porque el detalle es ese, que si es en pareja, entonces ahí baja un poco como el porcentaje, además si tienes hijos, entonces ahí sí hay posibilidades de que te regresen. Exacto. Entonces todo depende, yo no te puedo decir, mira, sí, es que si tú ganas $150,000, a ti te van a dar, tú vas a pagar mucho dinero, porque a lo mejor si tú tienes muchas deducciones, otra cosa, si tú estudias, si tú estudiaste y pagaste esas cosas, eso también está ahí, es deducible. Deducible es que tú lo puedes decir como que, mira, yo pagué todo esto. Si tú tienes niños, mira, yo pagué guardería, yo pagué no sé qué más, entonces también allí está todo eso. Si además de eso, tú, por ejemplo, si además de eso, tú también agarraste y aparte de estudiar, que ya ahí está en un deducible, tienes una pequeña empresa, pero es algo como desde la casa, algo que también lo puedes meter. O sea, depende de muchos factores. Así que lo mejor, nuestra recomendación es búsquense a alguien que esté autorizado y además de eso esté entrenado para llenar eso. Porque no es fácil. Sí, no es nada fácil. Especialmente ustedes que están haciendo preguntas de empresas y negocios. Mira, es preferible que se busquen a alguien de verdad que tenga experiencia. Sí. Que puede decir, mira, puedes meter, no sé, puedes meter si en el caso de Irina, que, no sé, una maquinita para hilar cosas, para meter cositas, una maquinita automática, algo, que tú puedas deducir eso de los taxes de tu negocio. Ajá, exacto. Si tú compraste esa máquina, entonces tú dices, mira, yo compré esta máquina. Allí, en ese caso, sí debes guardar la factura. Pero, por ejemplo, que vas a guardar la factura de la gasolina, de que compraste una camisa, de que compraste un pantalón, en realidad esas no. Pero si tú guardas, si tú guardas las facturas grandes, o por ejemplo, si tú guardas los talones de pago de cuando estudiaste, por ejemplo, mira, yo tengo aquí todo el talón de pago de cuando yo estudié. Todas esas cosas, sí. Sí, o sea, todo lo que tú puedas deducir de tu negocio, que sean viables, que la gente pueda decir, no, yo trabajo, por lo menos en nuestro caso, nosotros tenemos registrado Chevrolet. Nosotros podemos deducir las computadoras, las cámaras, la lacto. Sí, las compramos obviamente las cosas que si las compramos en el año fiscal en que estamos declarando, ¿ok? Exacto.
Por ende, si ustedes compran aparatos, no sé, en el caso, no sé si les Una máquina de coser, por ejemplo, máquina de supongamos que construcción, cose. o usted trabaja en construcción, y ustedes son gente que arman una empresa de landscaping, por ejemplo, y ustedes tienen que comprar la podadora, las herramientas para sacar la grama, la cortadora de grama, todo eso es deducible de impuestos al año porque estás declarando por tu empresa. Entonces ahí puede que tú reduzcas las taxas, pero muchísimo, bastante. O sea, que no tengas que pagar mucho por esto. Que por eso es que las grandes empresas y hasta los artistas crean una fundación. Ujú. No, porque es que yo hago fundación de niños desamparados. Entonces, de allí ellos regalan cosas, hacen eventos, no sé cuánto. Entonces, todas esas cantidades de dinero que ellos invierten allí, de cierto modo le van a ayudar a no pagar tantos A impuestos. no pagar impuestos, exacto. Entonces, prefieren pagarle o darle en donaciones antes de pagárselo al ente de impuestos. Vamos a seguir con las preguntas, con los comentarios. ¿Por dónde quedaron? Bueno, viene Javier. Ujú. Pregunta, dice Javier. ¿Los impuestos se pagan a fin de año de un solo golpe o las van pagando conforme se pagan las empresas que trabajan? Ok. Ya lo explicamos. No, ya va, pero no, déjame aclararle Ya. una cosa. Porque son dos cosas, escúchame, tú tienes que declarar como fecha límite cada abril de cada año. Esa es la fecha límite para tú declarar los impuestos. Allí en tu declaración, la empresa donde trabajas te va a entregar como un resumen que se llama W2 o depende si te pagan con 1099. Son dos diferentes tipos. como formularios. Entonces, en ese W2, por ejemplo, vamos a hablar del W2 que es uno de los más comunes. Allí te sale, tú ganaste, ponle $40,000 al año con tantas horas de overtime, con tanto de que te descontaron. Ahí ya está reflejado lo que te descontaron cada semana cuando tú recibiste tu cheque, que ya te descontaron. Pero en el momento de tú hacer la declaración, tú llevas eso, la persona que te hace los taxes te va a preguntar, ok, ¿qué más tienes? ¿Te pagaste los taxes de tu casa? Sí. Ahí se meten deducciones. Las niñas, ¿cuántos niños tienes? ¿Tiene 2 niños? Ok, dame la información de los niños. ¿Cuánto hiciste? ¿Hiciste un curso en el Waytech? Ok, agarra el curso y dame el talón de pago. ¿Qué más hiciste por ahí? ¿Tienes un tiempo compartido y pagas también impuestos? O sea, un resort. Sí, también pago resort de eso. Dame este papel que lo voy a meter aquí para decir que tú también pagaste eso. Y ahí empieza, por eso es que les digo que es bastante complicado. Entonces ahí empieza tu declaración. Tú estás declarando, aparte de lo que ganaste en el año, que ya te descontaron cada quincena o cada semana. Estás declarando todos tus gastos, te dicen cuánto de los niños, cuánto recorre tu carro, no sé. O sea, ellos empiezan a meter un montón de cosas. Y entonces depende de qué tanto te hicieron deducciones y tanto ganaste al año, te pueden devolver un dinero o, al caso contrario, si hiciste muchísimo, tienes que pagar, aparte de lo que te descontaron semanalmente. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Exacto. Si tú tienes que pagar, tú haces un plan de pago. Lo puedes pagar de una vez o puedes hacer planes de pago de manera mensual que te lo descuenten de tu cuenta. Ahora, si te van a devolver, ellos te dan un plazo como hasta de 2 o 3 semanas y te devuelven un dinerito a tu cuenta. Exacto. Y no solo te devuelve el Estado, también No, te devuelve el país como tal, o sea, el federal. También te el devuelve el estatal, Estado. donde tú vives, también Depende te devuelve. de. Depende Te puede de, dar, también te o te devuelve. puede- Ejemplo, a veces puede que el gobierno te puede devolver $2,000 y el Estado te devuelve $300, $400. O sea, así que 500, súmale sí, eso exacto. ahí, ya tendrías en tu cuentica $1,400, $1,500, dependiendo de cuánto te devuelva. Es complicado, es extenso. Nosotros entendemos de cierto modo algo porque ya tenemos aquí, Un tiempito. obviamente, 7 años ya haciendo taxes y yo cuando la muchacha me hace los taxes, yo le digo, ok, medio explícame. Y ahí yo estoy dando la información de todas las cosas. Por eso es que les puedo decir qué es lo que uno va metiendo. Pero hay cosas que ella después hace con todo ese montón de formularios que yo, ay no, Inclusive, eso es bueno, mucho. lo que nosotros también sabemos es que ahorita, creo que hasta este año, está vigente una facultad que es que cuando tú tienes una empresa y tú tienes un vehículo, Ujú. tú lo puedes... Para la empresa. Para la empresa y tú haces como que, o sea, das a demostrar de que ese vehículo pertenece a la empresa y que trabaja para la empresa, ellos te pueden exonerar hasta el 100% del vehículo en taxes, o sea, es bastante.
Entonces, ya hablando de vehículos, también les puedo explicar que esta semana el gobierno en el Senado acaba de aprobar la deducción de taxes por energías verdes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo vehículo eléctrico o híbrido que cumpla con ciertos parámetros, como son que el carro sea fabricado en el país o en un país que sea socio a Estados Unidos, económicamente hablando, inclusive sus partes se fabriquen en Estados Unidos o en uno de esos países socios, te van a poder deducir $7.500 de taxes por la adquisición de un vehículo totalmente eléctrico. Lo mismo para las casas que tienen paneles solares. Oh, también cierto. Y tienen baterías en paneles solares, le van a hacer una deducción también de $7.500. Entonces, ve que la cosa de los taxes es largo y tiene matices. Sí, y exacto. Tiene mucha tela que cortar. Pero cuando tú buscas expertos, mano, usted se puede ahorrar un dineral. Uh-huh. Y inclusive puede ganar mucho dinero con los taxes también. O sea, que usted diga de repente, mira, yo hago unos cálculos bien y a lo mejor el año que viene me devuelven unos 7.000, 8.000, yo con eso se lo invierto el negocio. Y otra cosa, si quieres comprar casa, necesitas hacer tu declaración de impuestos, porque te piden las 2 últimas declaraciones de impuestos. Los 2 años. Los últimos 2 años, pues. Te piden los 2 últimos 2 años de declaración Así de que, impuestos. beneficios de pagar los taxes, muchos. Ok. ¿Que hay que pagarlos? Sí, pero un mal necesario, como ya dijimos. Ok, seguimos. Vamos a ver por aquí. Fernanda saludando a los saludando. chicos, a Irina y a Javier. Ya, vamos a ponerlo. Hola Irina, querida Javier, saludos. Por aquí, Lucía. Eso me gusta de aquí, que llegan alertas de todo y la policía sí trabaja. Por eso, para mí sí vale la pena pagar los taxes. Ajá. Estoy casi segura. Bueno, esa alerta que acaba de sonar es un Exacto. ejemplo de por qué usted debe pagar sus taxes. Y un es beneficio cierto, de pagar los taxes. esos taxes son los que ayudan a que tú pasa algo, inmediatamente la policía está allí. Llegan ese tipo de alertas a los teléfonos y con el favor de Dios se resuelven súper rápidos. Así que, Sí. como dice Los Lucía, niños otro se beneficio de por qué hay que pagar los taxes. O, voy a dar un datico, a pesar de que no se vayan a alarmar por el hecho de que una alerta de secuestro de niños, ves porque es que aquí en Estados Unidos anda una AMPA y anda secuestrando a No, niños como no. locos. No. Comúnmente los secuestros de niños, aquí le dicen, ¿cómo es que? Abducciones. Ujú. Siempre, más que el 90% de las veces, siempre es que el papá o la mamá, Ajá. a alguno de los dos le quitó el niño al otro y se lo llevó. Y lo denuncia. Y lo denuncia. Mira, se llevó a mi hijo y era a lo mejor que el papá no tenía acceso a ver al hijo los fines de semana, o la corte le Sí. había dicho, mira, tú sí puedes ver al niño este fin de semana. Y la mamá le dijo, no, yo no quiero que tú lo veas. Y el tipo va a la cañona, se llevó a ese muchacho y se lo llevó. Y entonces ella Ella lo la denuncia y persona, entonces hacen una declaración de alerta AMBER, que es niño. Cuando es las personas mayores. ¿no? Silver, es alerta Alerta Silver. silver. Cuando También una persona cuando mayor una está persona perdida. mayor está perdida. Entonces, y también hay alerta para robo de vehículos, también las hay. Así que esos taxes sí funcionan. Así que paguemos Miren lo los que dice Lucía. Lucy. No, el que sigue. Aquí cobran hasta por respirar. Así es, así decimos. Hasta por la forma de andar aquí te Hasta cobran. por la forma de Pero andar. volvamos al lado positivo. O sea, tú tienes los servicios te funcionan, las entidades públicas funcionan y tú puedes demandar inclusive al Estado y con ese dinero que tú en algún momento pagaste y pasó algo, pues te van a pagar. Si obviamente es algo justificado, ¿no? Claro. Mira, aquí hay una pregunta que hace Lucía también al final. Vamos a ponerla Ujú. aquí. Dice, ¿pero los niños deben ser nacidos aquí? Pues me voy a estudiar un curso. No. No. No, el niño tiene que haber nacido así. Solamente tiene que ser tu hijo. Pero Legalmente. para que tenga, no, pero es que recuerda que para que pueda hacer la declaración debe tener el social, o sea, El social. tiene que tener como un O sea, número. tienes que haber hecho tu papeleo, pues tienes que haber hecho por lo menos, aunque sea el tax ID, Ujú. tanto para ti como para tu esposo y tus niños. O sea, tiene que haber Sí. una identificación que diga que tú vives aquí, que tú pagas impuestos aquí. Porque, por ejemplo, nuestras niñas no nacieron aquí y nosotros hacemos nuestra declaración de impuestos porque ya cada quien tiene su social. Claro. Y entonces puede recibir como también puede pagar. Depende que tanto nos pagan a nosotros. Exacto. Que a veces no es mucho, que a veces es mucho. pues, Inclusive la ley depende cambió mucho. porque hace muchos años había gente que metía depende, no regalan, yo lo he escuchado eso entre los ilegales, Ujú. las personas que no tenían papeles, pues, decían, mira, no, que mi hermana tiene 2 hijos, entonces yo meto los dependes. ella mete un depende y yo agarro otro niño y meto otro depende, pero resulta que el niño estaba en México
Y él estaba aquí, pero lo hacía pasar por dependen en México. Eso después que se enteraron, eso fueron multas, gente presa. Sí. Eso fue un desastre. Entonces ahorita ya no puedes hacer tener un depende que esté fuera del país. Tiene que estar dentro Exacto. del país. O no puede decir, no, es que yo vivo aquí, pero yo mantengo a mi familia en México. No. Tiene que estar aquí para poder que eso pueda procesarse de forma legal y de forma bien. Ok. Seguimos con... Ah, la niña de Serena. Otra consulta, dice Serena. Se le pasó, si yo no registro mi empresa, ¿también tengo que pagar taxes? Si no Como registras tu persona, empresa, sí. no existe. Exacto. Por ende, no tendrías ningún beneficio. Y cuando quieras obtener los beneficios de la empresa, no los vas a obtener, obviamente. Y acuérdense que aquí tratar de hacer cosas bajo la cuerda, Sí, es mejor no se lo tener recomiendo todo. porque aquí las cosas tardan, pero llegan. A menos que sea algo de verdad que es muy, mira, no, es que yo hago No, sí, torta. sí, Y hago torta una vez cada 30 días, cada 45. Bueno, ya eso O sea, no es si algo, tú ¿sí me tienes- entiendes? Si tú tienes un beneficio monetario en Estados Unidos, tienes que declarar impuestos. Ah, juro. No, que yo lo hago por hobby. Ah, entonces si lo haces por hobby, lo estás regalando. Es lo que menos te van a preguntar. Ah, tú regalas lo que estás haciendo. No, si yo lo regalo, hago una donación. Ah, ok, bueno, entonces no te van a cobrar. Pero si te descubren, bueno, ya tú sabes. Vamos, ya. Vamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, ¿quién más está por ahí? Lucía. Otra consulta. Mi esposo tiene social. Lucía. Mi esposo sí tiene social, pero no sabía que los niños deben sacar social. ¿Y eso cómo se hace? 1000 cosas que debo investigar. Se supone que tú debes tener como o sea, debes ir al seguro social, depende. Si tus papeleos están en orden y ya tú tienes y tu esposo y tu esposo ya tiene, pues todo eso es un proceso para que puedas recibir el social. Pero es que depende o sea, depende de cómo está esa relación de estatus, porque... O sea, depende. Si tu esposo tiene social es porque tiene un estatus legal definido. Exacto. Por ende, si los hijos son de él y él los tiene declarados como suyos, Entonces le tienen como él quien dice hacer tiene los que papeles. a sacarle los social a los niños. Porque por experiencia propia y experiencia que lo sabemos, si tú cuando tú vayas a declarar impuestos y tú dices, no, es que yo quiero que mis hijos declaren, pero tú no lo quieres meter del año pasado, vamos a suponer, yo voy a declarar los taxes del año pasado, pero para el año pasado No tenían social no tenían todavía. social y tú los metiste en la declaración, ten por seguro que te van a multar. Tienes que pagar. Vas a tener que pagar una pequeña multa y puede ser poquito como puede ser bastante. Entonces mejor busca un abogado Ujú. que tenga que ver con eso para ver cómo sería el proceso para sacarle lo social a los social. niños. Pero si lo recomiendo, lo hagan si su esposo tiene a los niños como suyos, son sus hijos del matrimonio, deben tener social. Inclusive tú también. Porque tú eres su esposa y al instante que él tiene social, tú también tienes derecho al social. Sí, nosotros somos legales. Mil gracias por tu Sí, premio. entonces, no, si está todo bien con tu papel, entonces, o bien, dos cosas, o ve directamente a las oficinas de Social Security Sí. y haz tu pregunta, mira, mi esposo tiene esto, yo tengo también mi social, ¿cómo hacemos para que los niños tengan su social? Y entonces ellos te van a recomendar qué hacer. Por ejemplo, en nuestro caso, como las niñas no nacieron aquí, nosotros cuando hicimos todo el papeleo nos llegó un documento donde decía, con este documento debes ir ahora ¿cómo se llama? A la oficina de Social de Seguro Security. Social. Entonces, como ya tú tienes y como ya ella tiene, como ya tu esposo tiene, no sabemos en realidad cómo es el proceso para ustedes. Nuestra recomendación es, vayan directamente a la oficina del Seguro Social y entonces ellos le dirán, mira, no, tienes que buscar un abogado o simplemente, mira, no, llenen estos No, documentos. de esta forma, mi recomendación personal sería, busquen primero un abogado, consulten, mira, nosotros no le sacamos los socios a los niños porque si vestías que tienen aquí un año, más o menos, un año y pico, Sí. ya era para que hubiesen sacado los socios. Entonces, en la oficina de seguridad social te pueden preguntar, ¿y por qué? ¿De cuándo fue? Porque llega con fecha, eso llega con fecha. Sí. Entonces el documento llega con fecha y le van a preguntar por qué los niños no le han sacado los socios si su social ya tiene... Sí, claro, el que nace aquí, nace ya con su social, o sea, le dan su Sí, social porque- al nacer, pero los que no, entonces
Sí, porque tienen que hacer papeleo. Lo ven raro en el sentido de que como ustedes sacaron papeles y ustedes tienen socia, tú y tu esposo tienen socia, y dirán, ¿por qué no lo sacaron a los niños? Porque los niños también tienen ese número. Acuérdate que el Social Security es un número con el que ustedes van a vivir el resto de la vida. Sí, ese es un número, Pero ese es un de número identificación. designado para ti de por vida. Eso no se va y eso, con eso es como que la identificación de registro nacional. O sea, con eso es que el gobierno sabe que esto existe, que estás Exacto. aquí, que tú estás en Estados Unidos y que tú puedes acceder a los beneficios del Estado. Entonces, primero vaya y consulte con un abogado y pregunte, mira, nosotros no... Ujú. Claro, de eso no te van. No te va- eso Y no- por lo general la primera consulta no te cobran. Nah, no es nada malo, pero es una recomendación. O sea, Claro. Aquí entre mejores, como dicen, cuentas claras conservan amistad. Así decimos. A ver qué dice Fernanda. Fernanda. Hola chicos, soy Lucas, marido de Fernanda. No entiendo un car, pero igual me interesa. Es interesante, bueno, y saber. Sí, que no entiendo un carajo. Sí, es que es súper engorroso, no te creas. ¿Cómo estás, corazón? Él dice que no entiende un cara. Pero es interesante. Porque es que es súper amplio. Además de eso, tiene muchos matices. Tiene, como decimos aquí, mucha tela que cortar. Porque es que, ok, si tú tienes esto, te van a descontar por esto. Pero si tú ganas más esto, tienes que pagar esto. O sea, por eso nuestra sugerencia es que preferiblemente te busques a alguien que tenga sepa. experiencia. Sobre todo cuando estás recién llegado. Y yo creo que siempre, porque en realidad Sí, exacto. eso es muy complicado. Es bastante complejo y complicado. Entonces, pero lo que sí tienen que saber es que los taxes son obligatorios. Eso es. Y mira, tú lo podrás Exacto. evadir por un cierto tiempo, pero cuando tú necesites hacer algo legal en el país, registro de documentos, Ajá. registro de empresas, ¿no? Y te preguntan, ¿y usted no declaró impuestos? Ah, bueno. Cuando vayas a declarar el primer impuesto, no te extrañe que te metan una multota. Sí, Y entonces es después sales con mejor las tablas en la declarar los calle. impuestos Mejor declarar cada los año impuestos tranquilito, mejor. sin ¿sabes? ningún problema. Y para hacerlo más sencillo y fácil es, entre menos gano, me devuelven más taxes. O sea, el gobierno me devuelve más plata. Porque soy pobre y necesito más ayudas. Entre más gano, menos me devuelven. Y si gano muchísimo, ya no me devuelven, sino que pago muchísimo más. Exacto. ¿Entiendes? Aparte de lo que te descuentan. Aparte de lo que te semanal. descuentan. Pero hay como que tienen sus vueltitas, que lo mismo los mega ricos de aquí, los millonarios saben cómo evadirlo, Sí, saben saben cómo cómo esconder la cosa y pagan menos impuestos por aquí, por allá, y no sé qué. Hay formas, pero nosotros los pobres no sabemos eso. Pero nosotros tenemos que llegar a esos niveles de riqueza para poder saberlo. Vamos entonces a leer los últimos comentarios para despedirnos porque mañana hay trabajo. Es bueno saber todo. Ahí dice Irina, es bueno saber todo eso, hay que hacer todo lo que por lo legal para no tener problemas. Exactamente, mi corazón. Porque aquí mejor es estar derechito. Así tengan que pagar, así podemos vivir tranquilos. La verdad Exacto, es que porque es que es un beneficio. Es un beneficio, Al fin y la al verdad es cabo que- es un beneficio. aquí en Estados Unidos la vida es muy, muy tranquila siempre y cuando tú entiendas y aceptes el sistema. Yo siempre he dicho, eso es un consejo ya migratorio, no tanto de taxes y cosas, sino que si tú no estás dispuesto a ejercer un cambio en tu vida cuando vienes y migras a otro país y no adaptarte al país, entonces no migres. No migres porque va a ser una tortura en vez de una ayuda, la verdad. Pero es bueno que estén aquí preguntando, que estén Sí. curiosos, que sepan a qué atenerse, que cuando lleguen aquí, es que a mí nadie me dijo que... No, se le dijo. Estos seres humanos que están aquí se lo están diciendo, que ya pasaron por ahí. Vamos a seguir leyendo los comentarios, están súper chistosos ellos. Ah, dice Lucía, muy diferente a México, allá entre más ganas y más gastas al año, más te devuelven. Sí, Bueno, para que tú veas. para que tú veas y acá... Pero entonces algunas partes de seguridad no funcionan mucho. O sea, tienen su... Exacto, o sea, es que lo que pasa es que en nuestros países siempre buscan la vuelta como para la corrupción, ¿me entiendes? Entonces ese es el detalle con nuestros países y nuestro pago de impuestos. Por lo menos en Venezuela lo pongo como ejemplo. Muchísima gente ha vivido en Venezuela toda la vida, la gente más pobre, y no saben lo que es pagar impuestos. En su vida han sabido lo que es pagar impuestos porque dicen, ¿para qué voy a pagar ya por una carretera que no sirve, por un hospital que no sirve, por unos policías que no, que son una... Entonces, la verdad yo no les quito la razón. O sea, mucha gente, ¿para qué yo voy a declarar? Pero si tú quieres montar un negocio, una cosa, tienes que declarar. Pero millones y millones de personas no saben lo que es declarar impuestos. Ah, la última por ahí. No, hay como dos más. Aquí está Fernanda, muy diferente a México. Aquí Fernanda, chicos, son unos maestros, ya entendí
todo tenés que pagar hasta el aire. Estar en regla, maldito tío Sam. Sí, así es mi Sí. vida. Mira, Y gracias. Queremos, eso es lo que tratamos de hacer. O sea, nosotros de verdad, como nos dijimos, nos estaba diciendo esta amiga venezolana, la doctora, nosotros tratamos de que lo que ustedes sepan sea real. O sea, que O sea, no somos quieren- muy claros, nosotros no tenemos por qué inventarlo. No, si usted paga los taxes te van a dar papeles. No, eso no es así. O si usted no paga los taxes, no se preocupe que no le van a hacer nada. No, tampoco. O sea, tienes que pagar los taxes. Anyway, independientemente de tu estado, de tu estatus legal, independientemente de si ganas mucho o ganas poco, tienes que pagar tus taxes. Sí, es lo mejor, es la recomendación que le hacemos, de verdad, tanto para vivir tranquilo, como para tener beneficios, como para poder obtener la vida. Porque la verdad es que este es un país que se vive de créditos. Este es el país del crédito y los taxes es vital para tu salud económica en este país. Y si tú te rayas con el IRS, te rayas con todos los bancos y te rayas con todas las entidades de crédito del país, así que sería muy malo para su vida aquí normal y tranquila en Estados Unidos. Sí, vamos a leer el último comentario y despedirnos, No, lamentablemente. El último fue de Fernando. No, ahí dice. Chicos, somos unos maestros, ya entendí. Dios santo. Yo como que vi uno de Lucía. Mira, pero ni modo, queríamos norte, pues hay que adaptarse. Vale. Y con eso, pues nos vamos a despedir porque eso es muy importante. Queríamos vivir en el norte, queríamos vivir en Estados Unidos, pues hay que adaptarse. Hay que pagar impuestos, hay que adaptarse al Ya, idioma. Déjame leerle los taxes a ¿cómo es? La encuesta. votación. La encuesta, como la están viendo ahí, chicos, quedó que el 88% de ustedes dice que los taxes son buenos. Y solamente un 12% dijo que eran malos. Así que definitivamente estamos con ese 80%, 88%. Exacto, yo también digo porque que son los buenos. taxes son Y si buenos. aprendes a usarlos a tu beneficio, pudiera ser hasta un 90%. Después que aprendan cómo sacarle beneficio a los taxes. Pero ya tienen que estar aquí y vamos a empezar una clase máster. Bien, vamos a hacerle caso a Javier. A darle like porque debe haber tantos likes como tantas personas hay ahorita en el en vivo. Recuerden suscribirse si no lo han hecho. Hola, nueva seguidora, me han servido muchísimo sus videos, gracias. Ay, Coqui muchísimas Castillo. gracias, Coqui Castillo. Si te hemos leído, mi corazón, si te hemos leído por ahí, te hemos respondido. Vamos a poner el Bienvenida. comentario, mira. Ahí está Coqui, hola, su nueva seguidora. Me han servido muchísimo sus videos, muchas gracias. Bueno, ya sabes que aquí estamos para ayudar, somos una comunidad que crece para ayudar a los demás. Esperamos seguir creciendo para seguirle dando para toda seguirle esta dando. ayuda informativa. Inclusive creo, Romar y yo estamos pensando ahorita una idea que más adelante se la vamos a hacer saber. Y es con respecto al otro canal. Recuerden que el portal va a ser nuestro canal de en vivos. Y por allá vamos a tratar de ayudar lo más que se pueda. Entonces, tenemos planteado una idea. Ya como que en el en vivo del sábado pasado, para los que no estuvieron, se habló mucho sobre el tema de cómo está la vida en Latinoamérica, inclusive para personas aquí. Y nosotros estamos pensando, ¿cómo ayudamos más a las personas? O sea, sabemos que con lo que les damos, la información que les damos, tratamos de ayudarlos. Pero hay mucha gente que quiere recibir más ayuda. O sea, no la necesita, no es que quiere, la necesita. Y estamos pensando ver cómo hacemos con el canal del portal, inclusive Chévere Live, para ayudarlos más. Para ayudarlos un poquito, aunque sea, no sé, de alguna forma recompensarlos con alguna ayuda, pero ya lo estamos planteando y lo vamos a hacer por ahí como una especie de introducción o video explicándole cómo serán los términos de esa ayuda. Pero sí, ese es tema para otro mismo para poder ese tema explicar. para otro en vivo, pero sí, ya lo estamos pensando, lo estamos maquinando y vamos por ahí a llegarle pronto. Bien, muchas gracias por toda esta información, amigos. Como siempre, se pasaron, dice por ahí Irina. Sí, las 9:15. Bueno, otra. Hoy no hay video, ya no terminó, Sí, no nos dio tiempo no nos dio terminar chance de editar- terminar, lamentablemente, terminar el video. Hoy no tenemos video, pero mañana lo tienen con seguridad. Y como ya saben, estamos en Charlotte, así que el primer video va a ser de Charlotte, una nueva aventura en Charlotte. Vamos a enseñarles nuevas cosas de Charlotte. Así que estén pendientes de eso porque tenemos 3 videos de la ciudad de Charlotte. Así que aquí los que están aquí, les vamos a dar spoilers sobre la ciudad. Van a conocer por fin la tienda de muebles más grande de aquí, de North Carolina, que es IKEA o IKEA, no sé cómo le dicen. IKEA. Y obviamente el mall techado más grande de North Carolina, que está en Charlotte, que se llama el Concord.
también les vamos a enseñar cómo son las ofertas ahí y cuánto se gasta y cuánto te puedes ahorrar ahí. Así que datito para que vayan allá porque hay unas buenas ofertas. ¿Oye? Sí. Bien, chicos, muchas gracias. Me ayudaron bastante, dice Lucía. Gracias a ustedes por estar allí. Les recordamos que deben suscribirse a nuestro canal. Les recordamos que deben ir a suscribirse al otro canal. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Se les quiere. Así que hasta el próximo en vivo o hasta el próximo video, que por lo más probable es que sea mañana.